Bienvenidos. Llegó la hora de darse cuenta. Este es tu programa para darse cuenta. Una hora de crecimiento personal. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Barraza, bienvenidos a Para Darse Cuenta como cada miércoles. Muchas gracias a César Casillas que está en los controles y a Gladys que está en los teléfonos y miren, comuníquense porque tenemos muchísimos regalos y sí, hoy nos acompaña el doctor Albino Contreras, extraído desde ¿dónde, doctor? No, pues después de un gran paréntesis se di que ¿qué será? Bueno, para que pero estuviste viniendo para hace que decimos 2 tiempo, meses. estuvimos diciendo y es un placer estar entre dos Barrazas, entre Sí. Gladys, entre César Sí. y sobre todo entre todos nuestros radioescuchas que miércoles a miércoles están al pendiente de estos grandes temas que tú atinadamente coordinas y hoy no va a ser la excepción. No, hombre, doctor, más te quiere el auditorio, pregunta por ti, que dónde te metes, que si estás haciendo tu libro de chistes. No, voy a empezar un libro muy interesante sobre los testimonios de los familiares principalmente y de los pacientes cuando se les dice cualquier médico, les decimos cualquier médico, oye, pues tienes un problema que necesita cirugía, llámese próstata, riñón, etcétera, etcétera. Entonces, ese testimonio de cómo se sienten va a ser básicamente sobre las emociones. El lado humano del el lado médico. humano de médicos, sí, Qué maravilla. creo que no está en algunas partes. Y tu libro, La sexualidad en el hombre, que es un Sí, clásico ya. Es un clásico ya, es sobre cómo vive el hombre su sexualidad en todas las etapas, desde recién nacido hasta ya después de la muerte. Y dices tú, bueno, cómo un recién nacido puede vivir su sexualidad, sí, a través de los cuidados que le otorga mamá y papá, en cambiarle su pañalito, en atenderle, en darle su leche materna, que en paréntesis es lo máximo como nutrición en esa etapa, y dices, bueno, es a través de esos cuidados, y sobre todo quiero enfatizar la participación del hombre, de papá, en donde siente el bebecito una identificación con el género masculino, toma su fuerza emocional para de esta manera relacionarse después con su pareja. Y así todas las etapas, y la segunda parte del libro es cuando esto falla, las alteraciones en el deseo, llámense poco deseo, que es deseo sexual hipoactivo, una muy poca deseo o aversión sexual, alteraciones de la erección, que se llama disfunción eréctil, y alteraciones o disfunciones de la eyaculación, que son muchos apartaditos. Hombre, pues muy completo y pues los invitamos también a que lo compren. Están en librerías. En la FIL se presentó hace 1 año o 2 años. Hace 1 año, desgraciadamente ahorita ha habido problema con las librerías. Si les interesa, al final, si gustes, les doy el teléfono. Claro. Lo puedan es completísimo. Yo tengo el libro firmado por el autor, por supuesto. Y créanme que pues es uno de los clásicos. Y además, aquí está Eduardo Barraza. Muchas gracias, Eduardo, que nos acompañas. Ahora nos recurrimos un poquito porque fíjate que pensé que el mes pasado eran 5 miércoles y resultó que no. Pero ahora sí son 5 miércoles en este mes de Eso es lo malo cuando uno se jubila, que empieza a perder la memoria y ya no me acuerdo de otras y cosas. Y los eventos. Ya no me acuerdo qué más, pero algo perdí. Incluso Bueno, aquí está nuestro buen amigo, el doctor, entonces creo que te va a ayudar a encontrar. Incluso ya no se platica de corridito. En abonos. Ya se platica Sí. como un paciente prostático, de manera intermitente. A ver, nos quedamos el programa pasado que íbamos a continuar este tema de la biosinergética, Eduardo. Mucha gente se interesó en el tema porque pues es una técnica que tú estás implementando en tus cursos de Tai Chi y sobre todo en los colomos, que ya llevas algún tiempo. Déjenme decirles para que se comuniquen que vamos a tener 2 pases 2x1 al temazcal, ¿sí? Este fin de semana, pueden aprovecharlo el siguiente,
Pero adicionalmente vamos a tener unos pases, miren, nos regalaron de Acali, que es el Centro de Natación y Buceo. Ya les voy a pasar los datos, que está ahí por Mariano Otero. Nos están regalando 3 pases, 3 clases para que vayan, es gratuito, es una primera clase para 3 personas que vamos a rifar al final del programa, y que vayan a conocer esta experiencia, 3 clases gratuitas, y Delfín además se pone guapo y va a regalar dos terapias acuáticas, 2 terapias acuáticas, así es que comuníquense, es una experiencia única porque en el agua las cosas son muy diferentes, bajo el agua los miedos y todas estas cosas es distinto. Yo creo que el contacto con el agua es fundamental, así es que comuníquense con nosotros porque tenemos estos 3 pases gratuitos para clase de natación, 2 de buceo, y tenemos también el libro digital de esta semana. Ya estoy a mano con la mayoría de los libros. Hubo algunos que no los pude reducir de tamaño, que eran como de 50 megas y pues por correo fue difícil hacerlo. Tú sabes de esto porque eres digital. Uh-huh. Así es que estoy consiguiendo una versión con por lo menos unos 5 megas de los mismos libros. Así es que bueno, nada más me quedan 2. Y el libro de esta semana pues va a estar relacionado con la energía. Mantak Chia es uno de los autores que te gusta mucho, Eduardo. Así es uno de los autores más reconocidos dentro del taoísmo y estas cuestiones energéticas, y de los más prolíficos también, ¿no? Sí, y pues es todo un clásico, ¿no? Pues esto es una manera de vivir. El amor curativo a través del Tao es el libro de esta semana, y son técnicas taoístas para aumentar la energía sexual femenina. A lo mejor podrías complementarlo con algo de Lowen, de bioenergética, que tendría que ver con esto, o de también. Core Energetics también, sí, ¿no? De Alexander Lowen. ¿Te parece? Ahorita busco el libro de Alexander Lowen, pero entonces son 2, ¿sí? Y vamos a estar muy acorde con el tema, Eduardo. Así es, porque, bueno, haciendo un pequeño resumen, la semana pasada, doctor, hace un mes que no tuvimos el gusto de que nos acompañáramos, platicamos de esta técnica que desarrollé hace ya casi 20 años y que la he implementado durante estos 20 años ahí en Los Colomos, y los resultados han sido muy, muy pues satisfactorios para mí y para la gente que me acompaña cada domingo. Y es una técnica que básicamente la base es la respiración, y el pilar fundamental sobre el que gira toda la técnica es el contacto con las sensaciones corporales. Creo que sería importante, Alex, hacer como un pequeño resumen de lo que platicamos y de lo que es la bioenergética. La bioenergética lo que pretende, o biosinergética, perdón, lo que pretende es de alguna manera que el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu empiecen a trabajar de manera conjunta, de una manera, digamos, sinergética, ¿no? Y como un sistema. Y esto lo logramos precisamente a través del contacto con nuestras sensaciones corporales, que son estimuladas con la respiración. Entonces, a través de la estimulación que logramos, podemos llegar a la descarga, y de la descarga a la resolución. Eso sería como un resumen de lo que hace la técnica. Primero estimula las sensaciones corporales a través de la respiración. Con eso logramos contactar los bloqueos o situaciones que de alguna manera no fueron resueltas, y se descargan. El organismo tiene la posibilidad, o el sistema nervioso tiene la posibilidad de llegar a esa descarga para después llegar al equilibrio, a la homeostasis. Esto se basa en muchos estudios, desde Charles Powell de la Universidad de Chicago, que él dice que el sistema nervioso central funciona de 3 maneras, o el sistema nervioso autónomo, perdón, funciona de 3 maneras. Uno es la parte que todos conocemos, luchar o huir, y la última, que es congelarse. ¿Sí? Normalmente o nos peleamos
o huimos, y la tercera opción es nos congelamos cuando la amenaza sobrepasa nuestra capacidad de respuesta. Lo que dijiste de tu pollito. Exactamente, cuando un animal se ve sobrepasado en fuerza, en tamaño y en capacidad de defenderse, el animal entra en una especie de rigor mortis, que es un regreso a ese reflejo polivagal, arcaico o primitivo, que le permite de alguna manera no sentir lo que digamos que el agresor le va a hacer, ¿no? Que puede ser desde desgarrarlo, matarlo, herirlo, etcétera. Entonces entra en ese rigor mortis, se desconecta del cuerpo y de esa manera no sufre. Si es un oso y tiene la posibilidad de pelear, pues no tiene ninguna bronca, descarga toda esa energía acumulada, se pelea. Si el oso no puede con el agresor, pues sale corriendo. Entonces, las maneras en las que tenemos de descargar esa energía es peleando o corriendo. Y cuando no tenemos esa oportunidad, el organismo entra en esa tetanización, en esa rigor mortis, en esa parálisis o congelamiento del sistema nervioso, que lo único que indica es que se activaron tanto el sistema simpático como el parasimpático al mismo tiempo. Y los dos están trabajando al mismo tiempo y entonces el cuerpo se paraliza. ¡Pum! Y entro. Y esto nos lleva a una bradicardia, a una disminución de la respiración, a que el cuerpo parezca que está muerto, y de esa manera el animal, el agresor, puede pensar que pues ya estaba muerto, está echado a perder, pues no tiene caso ni comérmelo porque me voy a morir, ¿no? Me voy a envenenar, es un cuerpo que ya está tirado ahí. Y la otra es que, como en el caso de mi pollito y el gato, ¿no? Pues ya no se mueve, ya qué chiste tiene. Pues me doy la vuelta y sobre todo si no tengo hambre, me doy la vuelta y me voy, ¿no? Entonces, pero esto sucede también en los humanos, porque era lo que platicamos la vez pasada, ¿no? ¿Qué pasa cuando sufrimos agresiones constantes de nuestro jefe, de situaciones de trabajo, de estrés familiar, estrés familiar, situaciones postraumáticas, por ejemplo, operaciones quirúrgicas, accidentes? Normalmente el cuerpo entra en una especie de shock. Si nosotros le diéramos la posibilidad o fuéramos tan maleducados de reaccionar en el momento que estamos siendo agredidos por alguna situación, y entramos en lo que les pasa a los animales, ¿no? Que platicamos la vez pasada, que entran en una especie de movimientos involuntarios, de tremores, que hacen que precisamente a través de esos movimientos involuntarios, de esos tremores, entren en una descarga de toda esa energía acumulada, y a través de la descarga entran en el equilibrio, en la homeostasis. Pero desgraciadamente los seres que estamos ya educados, que vivimos en una cultura que desde luego no va a ver de manera positiva el hecho de que tú entres en una situación emocional en que empieces a llorar, te convulsiones con esos movimientos o con esos tremores, entonces lo reprimimos. Pero si esa represión la vas juntando por años, por meses, por años, pues y décadas, pues al rato tienes de alguna manera pues o migrañas, o una enfermedad del corazón, una enfermedad de los pulmones, de los huesos, fibromialgia, artritis, etcétera, 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 desde el punto de vista de las medicinas, digamos, alternativas o complementarias. Y cuando a través de este trabajo que he llevado en todos estos años, que eso es también lo que me gustaría platicar esta vez, los testimonios que me han dado las gentes, te das cuenta que este tipo de trabajos los puedes utilizar de dos formas: o para la exploración personal y el autodescubrimiento, o para la resolución de alguna cuestión práctica en tu vida, o para un trabajo transpersonal o espiritual. Tú escoges. La mayoría de la gente llega con alguna cuestión puramente física, y durante el proceso, que ya lo platicamos la vez pasada, que normalmente hay una estimulación sensorial, lo primero, una sobreestimulación sensorial, y de ahí pasamos a una etapa en la que podemos explorar los eventos
biográficos, esto es desde el nacimiento hasta el momento en el que estás, situaciones de trauma, de accidentes, operaciones quirúrgicas, lo que sea, ¿no? Abusos. Prenatales, desde el momento de tu concepción hasta antes de nacer, o literalmente transpersonales, quiere decir, abarca también lo prenatal, pero nos vamos más allá, más atrás del momento de la concepción, y ahí ya entramos en cuestiones que tienen que ver desde vidas pasadas, experiencias del inconsciente colectivo, como diría Jung, y todo esto, ¿a qué me lleva? Cuando logro entrar en esas etapas o en esas fases de esas experiencias transpersonales y de esa liberación de energía, mi cuerpo empieza a entrar en una gran paz, en una gran serenidad, se llena de vitalidad, porque toda esa energía en el fondo no es otra cosa más que vitalidad. Energía, vitalidad, saber controlar tu energía, saber cómo se regula, saber cómo controlar, saber cómo distribuir, cómo tener más energía, es una de las grandes posibilidades que tenemos en nuestra vida. Así es, y fíjate, aquí lo voy a ilustrar con una historia, que tiene una metáfora obviamente, de un maestro taoísta que es visitado por un gran maestro de artes marciales. Entonces llega y le dice: maestro, venerable maestro, me gustaría que me dijera cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno. Y el maestro voltea hacia arriba, lo ve, sonríe irónicamente y le dice: ¿cómo es posible que una gente de tu nivel sea tan ignorante, tenga un espíritu tan bajo y me esté preguntando tonterías como estas? El arte marcialista saca enfurecido la espada y la levanta para darle el sablazo, y el maestro le dice: esto es el infierno. Entonces se queda en shock, impactado el samurái, bueno, el maestro, perdón. Baja la espada, la enfunda, y el maestro le dice: esto es el cielo. ¿Qué quiso decirle con esto? Y es precisamente de lo que trata esta técnica, que cuando tenemos la oportunidad de contactar y acostumbrarnos a esa sobreexcitación sensorial que conllevan muchas de estas emociones, como lo que le pasó a este gran maestro de artes marciales, tenemos la oportunidad de contener y transmutar esa gran carga energética y llevarla al gozo, A un lugar al sano. éxtasis. No, al gozo, al éxtasis. Al éxtasis. O sea, la puedes canalizar, puedes hacer la alquimia emocional de transformar esa. ¿Por qué? Porque es como un globo, ¿no? Cuando tú inflas un globo, tienes la posibilidad de ver a través de él y de manejarlo. Cuando está desinflado, no hay transparencia. Eso es la biosinergética. Eso es la biosinergética, en pocas palabras. Vámonos a la pausa. Está con nosotros Eduardo Barraza. Estamos hablando de este tema, pues, energético, que, créanme, puede cambiar la vida de muchos. Es fácil, es a través de la respiración y mejora mucho tu salud. Comuníquense con nosotros porque tenemos regalos. Tenemos 2x1 del Temazcal. Tenemos también 3 pases para natación, 2 buceos terapéuticos. Y bueno, pues los libros digitales de esta semana, ya aquí siguiendo la recomendación de Eduardo, tenemos el libro Amor Curativo a través del Tao, que es uno de los clásicos. Es una técnica taoísta para aumentar la energía sexual femenina. Ese es un libro. Y el otro es Ejercicios de Bioenergética de Alexander y Leslie Lowen. Es un libro, bueno, esta es la 10ª edición, pero bueno, en versión digital. Es un libro que habla de los principios de la bioenergética, muy acorde con lo que estamos platicando hoy. Comuníquense con nosotros, dejen su correo electrónico. Nosotros seguimos para darse cuenta. Ya estamos de regreso para darse cuenta y el doctor está aquí, platique y platique con Eduardo Barraza, porque no se nos acaban los temas, doctor Albino Contreras, y ya extrañábamos tus cápsulas. Hoy vamos a tener una capsulita que has preparado justamente pues con estas fechas del Día de Muertos.
Salud para darse cuenta con el doctor Albino Contreras. Breve espacio entre el nacimiento y la muerte, eso que llaman vida, para muchos no es valorable. Estimados amigos, mañana es el Día de Muertos, mañana se habla de la muerte y esto es un tema interesante y quiero comentarles el papel del médico ante esta situación. Los médicos generalmente nos da miedo, nos da flojera, más bien miedo enfrentar la muerte, la vemos como enemiga, una enemiga a vencer. Sin embargo, en la Facultad de Medicina no se nos enseña algo de lo que se llama tanatología, que es thanatos, muerte, logos, tratado de la muerte. Y yo considero que debería de incluirse en los programas porque toda esta hermosa ciencia nos ayuda a acompañar a este enfermo en fase terminal por el diagnóstico que sea. Entonces tiene muchas implicaciones desde el punto de vista legal, jurídico, médico, personal, emocional, psicológico, tanto con el paciente que está en esta fase como con los familiares. Entonces todos los médicos tenemos que tener esa capacidad de acompañar tanto al paciente como a los familiares y desde 1977 se implementó en Estados Unidos esa obligatoriedad de dar información a los pacientes en estas fases, con un diagnóstico claro, una información veraz, clara, y curiosamente desde esta fecha, desde que se hizo obligatoria esa necesidad de la información, ya muchos pacientes no quieren recibir esa información, que les diga el médico, sabes que tienes pues un SIDA, tienes un diagnóstico de un cáncer terminal, te queda poco tiempo, entonces están rehusando, están muy reticentes a recibir esa información. Desde el punto de vista, hay una autora, Elizabeth Kluger, en la cual desde hace ya 50 años se ha dedicado mucho, incluso ha escrito varios libros sobre tanatología, sobre la manera de cómo acompañar a estos pacientes y familiares, y ha sido la pionera de la tanatología moderna. Por cuestiones de tiempo quiero comentarles qué hace administrativamente un médico. Un médico básicamente, cuando se llega a este momento, aparte de dar información a los familiares, ya cuando esta persona fallece, tenemos la obligación de llenar un certificado de defunción. Estos certificados los proporcionan los departamentos de las jurisdicciones sanitarias que hay en diferentes partes aquí de la ciudad de Guadalajara, particularmente los centros de salud, porque todo pertenece a salubridad, los centros de salud, la Cruz Roja. Entonces el mecanismo es de que ya sea personalmente el médico vaya por este certificado o incluso en los hospitales particulares, y todos los hospitales públicos tienen estos certificados. Entonces va a depender mucho de dónde se lleva a cabo el evento de la muerte. Si es en los hospitales, pues va a ser más fácil hacer el trámite porque ahí existen esos certificados. También en los hospitales particulares, por lo menos deben de tener un certificado. Esos certificados se tienen que tener mucho cuidado con el llenado, porque deben de ser datos muy precisos que también que pueden tener implicaciones médico-legales. Una de las copias es una copia verde que se debe de llevar como intercambio al ser utilizado ese certificado a esta jurisdicción para que se nos entregue otro certificado nuevo. Estos están foliados y se debe llevar a cabo un buen registro tanto de las jurisdicciones como en los hospitales que emiten estos certificados. Este certificado, una vez llenado por el médico, se le da a la funeraria para que la funeraria haga el trámite ante el registro civil, y aparte pues del certificado ya se hace ahí un acta de defunción, y ya esa acta de defunción sirve a los dolientes para que hagan los trámites pues sobre pensiones del Seguro Social o las aseguradoras, incluso hacer uso del mismo testamento, y ya ese es el documento final definitivo. Cuando está una mujer embarazada y pierde su bebé por alguna razón, si ese bebé ya tiene lo que son 20 semanas, que son 5 meses, y pesa un poco más de medio kilo, entonces sí se hará
de ley también el certificado que es por muerte fetal. Cuando es menos peso de 500 gramos y menos de 5 meses, entonces es opcional. Si los familiares desean hacer el trámite por cuestión de costos o lo que sea, lo pueden hacer o no lo pueden hacer. Entonces, pues esto es lo que yo quería comentarles como una cápsula precisamente por mañana ser de Día de los Muertos. Pues muy interesante, mi querido doctor Albino Contreras. La función del médico en nuestra sociedad pues es muy importante, y si los médicos se preparan en este lado humano, pues pueden acompañar mejor a todos sus pacientes y dar un mejor servicio, que es lo que nos gusta, ¿no? Es lo que queremos, médicos cercanos a la gente, a su dolor, a sus padecimientos y con soluciones, ¿no? Parte de eso. Sí. Comuníquense con nosotros, tenemos, pues ya les dijimos, ya tenemos muchas llamadas de ustedes. Miren, tenemos 2 pases, 2 por 1, y además cuesta 300 pesos el temazcal, entonces pagarán 150, van 2. Y también tenemos de Acali, es un centro de natación y buceo, nos regalan 3 pases para clases de natación y 2 terapias submarinas con Delfín, el gran jefe toro sentado del temazcal, que también nos está ofreciendo estas terapias muy complementarias también, y créanme que son experiencias de vida diferente, vale mucho la pena que se anoten. María Guadalupe Tejeda deja su correo, y bueno, ahora te vamos a mandar estos 2 libros que estamos regalando esta semana: Amor curativo a través del Tao, técnicas taoístas para aumentar la energía sexual femenina, con Mantak y Manilman Chia. Me Me imagino permiten, que es su esposa. me permiten también recomendar unos libros de Por este su gran sexual. autor Mantak Chia, ¿Cómo no? que tiene El hombre multiorgásmico, ya clásicos, La mujer multiorgásmica y La pareja multiorgásmica. Están preciosos estos 3, en donde se maneja lo que tú estás comentando sobre la energía para el control de la eyaculación, para darle fuerza a la misma erección y una serie de Es que situaciones. básicamente, Doc, y creo que tú y yo lo hemos comentado fuera del aire muchas veces, y más por la especialidad que tú manejas. Todo nace de la energía sexual, o sea, para los taoístas, el budismo tántrico y muchas otras técnicas esotéricas, tanto occidentales como orientales, inclusive de cuestiones chamánicas, pues todo viene de esa energía primitiva de alguna forma, llamémosle, y ellos a través de técnicas como el tai chi, el yoga, la respiración, la meditación, la alquimia sexual que manejan los taoístas, pues transforman esa energía primitiva en energía vital primero, después en energía espiritual y después la regresan al vacío. Lo principal, y es parte de lo que yo integro en la biosinergética, es darnos cuenta que lo primero que tenemos que hacer es no tenerle miedo a esa energía, a las sensaciones corporales, porque cuando uno empieza a trabajar con la respiración, con la meditación, con el tai chi, con el yoga, esta energía vital o esta energía sexual aumenta muchísimo. Para eso están diseñados, y una vez que aumenta, tenemos, así como alguien se entrena para los maratones o para andar en bicicleta o para subir una montaña, tenemos que acostumbrar a nuestro sistema nervioso, a nuestra psique, a nuestras emociones, a esa energía, a esa cantidad de energía que está subiendo. Entonces, por eso el trabajo con la biosinergética, el trabajo en mis clases con el Qigong y el Tai Chi, es que las personas no le tengan miedo a esas sensaciones corporales, irlos acostumbrando poco a poco, de tal manera que no se sientan sobrepasados por estas sensaciones o por esta energía. El organismo, una vez que se va acostumbrando, va viendo de qué manera la canaliza, de qué manera la transmuta
y hace esa alquimia energética y van sucediendo muchas descargas a través de movimientos, lo vuelvo a repetir, involuntarios, de tetanizaciones, de especie de contracturas musculares, de emociones, de llanto, de expresiones, de tal vez pueda haber ira, depende de lo que uno traiga. Y cuando hay un espacio seguro en el que puedas expresar eso y que te puedas acostumbrar, te vas a dar cuenta que no te pasa nada, porque muchas veces le tenemos miedo a esas situaciones y lo que mi experiencia me ha dicho en todos estos años es que ninguna experiencia espiritual que no esté enraizada en el cuerpo es sana. Las experiencias espirituales que no conllevan el contacto con el cuerpo te llevan a la disociación mental y posiblemente a cuestiones de psicosis Qué inducidas. interesante. Y este es uno de los principios de la bioenergética. Biosinergética, sí. Sí, bueno, biosinergética y la bioenergética de Lowen, Así es. de Alexander Lowen, que es el trabajo corporal a través del cuerpo. Se trabajan las emociones, Ujú. se trabajan también la mentalización. Y el cuerpo, pues, es este reflejo de todo lo que pensamos, de todo lo que sentimos. Lo tienes que llevar contigo. Si el cuerpo no es partícipe durante una experiencia espiritual, entonces te llega la disociación. Como decía mi maestro de Tai Chi, del taoísta, te llega, estás space out, ¿no? Estás ido. Y es lo que vemos en muchas gentes que practican, ya sea el chamanismo, ya sea las diferentes técnicas de meditación, están muchos de ellos como space out y para ellos soy una persona espiritual. Entonces, y retomando el comentario que me parece muy sincrónico de aquí, de nuestro buen amigo Albino, es que hay 4 caminos para el taoísmo y para el budismo tántrico que te llevan al despertar espiritual. Uno es la muerte o las experiencias de muerte, son sumamente catárticas y transformadoras. El otro es la meditación, cualquier técnica de meditación, sea activa o pasiva. El tercero es el sexo tántrico, el sexo consciente. ¿Qué es otro tipo de muerte? La pequeña muerte. La pequeña muerte, exactamente. Petite mort. Ujú. Y el último ya se me olvidó, pero espero que me acuerde mucho. El de la memoria. El de la El memoria. de la memoria. A ver, esto que acabas de decir es fundamental. Ajá. El cambio, según Gestalt, el doctor es terapeuta Gestalt, se produce, según dice esta teoría paradójica del cambio, cuando nos convertimos en lo que somos. El cambio se produce cuando nos convertimos en lo que somos, no en lo que no somos. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué somos? El autoconocimiento es clave para todos estos procesos. Y justo aquí, con estas técnicas de integración de la emoción, de esta intuición del cuerpo, esta intuición visceral y esta energía mental, tendríamos, por supuesto, muchísimas alternativas para generar más energía, para trabajar con ella y, como dices, llevarla al lugar preciso que necesita en nuestra vida. Esa es una de las claves. Y mira, nos pregunta Elba López, ¿qué es la biosinergética y para qué sirve? Pues es lo que hemos estado platicando ahorita desde el inicio del programa, ¿no? Bios es vida y sinergia es el trabajo conjunto de diferentes partes que te llevan de alguna forma a una función distinta, nueva y muchas veces mucho más efectiva. Ahorita, bueno, ustedes no lo vieron, nosotros que estamos aquí, Albino y yo, le agradezco a Alejandro porque me hizo acordarme de cuál era el cuarto camino para llegar al despertar espiritual. Eran tal sus caras de sufrimiento que me acordé que el cuarto camino es el sufrimiento o el trauma, ¿no? Entonces, que para el budismo también tiene mucho sentido. Exactamente. El sufrimiento, ¿no? Entonces, pero en términos de el sufrimiento no visto en términos de azotarte en la espalda o de latiguearte, sino que normalmente le tenemos miedo y huimos de todo aquello que represente algo incómodo. Y
parte de las técnicas de meditación, de respiración y cualquier trabajo corporal es te tienes que acostumbrar a lo incómodo. Porque lo incómodo es como en el famoso libro del Kybalión, que seguramente lo tienes por ahí. Así es. Es la ley del péndulo. Los extremos se acercan. Dentro de ese sufrimiento está el éxtasis, está el gozo. Eso es lo que tenemos que aprender. Sí, hay que atravesar esos miedos, Sí. ir mucho más allá. Santiago Gervasio pregunta que si una persona casi invidente podría tomar clases de buceo. Yo creo que sí, lo platico con Delfín, no creo que tenga problema porque pues es en una alberca, es controlado, además las sensaciones, créanme que es muy diferente. No sé si ustedes han estado bajo el agua, doctor Albino Contreras, Eduardo, ¿han estado? Sí, bueno, buceando, sí. Buceando es otra cosa, ¿no? Los miedos, créanme que se transforman de una manera diferente porque se hace en un medio distinto, ¿no? Como tú dices, ir cambiando de medio es fundamental, no verlo desde la misma perspectiva. Guadalupe García, me gustan mucho sus temas, se anota a los libros de esta semana y también al Temazcal. María Guadalupe Tejeda también se anota a los libros, con muchísimo gusto. Acuérdense, estamos hablando de aumentar la energía sexual femenina, que también en la sexualidad, doctor Albino Contreras, es uno de los grandes temas. ¿Sí? Efectivamente, sí. Y acá, bueno, se recomienda para una buena actividad sexual, pues la regularidad en el mismo ejercicio de la actividad sexual y, bueno, sobre todo, también una salud física y mental sana. Esto se logra a través de llevar a cabo, ejercer un estilo de vida sano, es comer adecuadamente, dormir bien, practicar ejercicio de manera regular, por ejemplo, estas disciplinas de la meditación que está comentando. Pensamiento positivo, una buena relación de pareja, de hijos, entonces eso te da vitalidad física y emocional para encontrarte adecuadamente con tu pareja. Se genera una buena energía sexual masculina. Ahí está el detalle, diría Cantinflas. María Guadalupe Tejeda, muchas gracias. Angélica Delgadillo, felicidades por el programa. Se anota a la clase de natación. Acuérdense, tenemos 3 clases gratuitas que nos regala Acali. Al final vamos a dar los teléfonos. Y tenemos 2 terapias submarinas con Delfín. Aparte, 2x1 en el Temazcal. María Delgadillo, felicidades por la continuación del tema. Ya lo estaban esperando, Eduardo. ¿Me podrían enviar los libros de esta semana? Con muchísimo gusto. Silvia Díaz, felicidades por el programa, se anota a la terapia submarina, y José Ramón Álvarez se anota al Temazcal, lo mismo que José Enrique Abonés, nos mandan saludos, muchas gracias. Y bueno, aquí, Eduardo, tú te has concentrado desde hace muchísimos años a la investigación de la energía en sus múltiples formas. La sexualidad es una, que es de las más importantes, y a través de la respiración podemos tener muchísimas oportunidades de mejorar la salud, que lo que tú haces también con el movimiento en el Tai Chi, pues ya no hay que decirlo de manera repetitiva, pero el Tai Chi es uno de los ejercicios más saludables, es un arte marcial que de veras comprobado científicamente ayuda. Sí, y parte de lo que yo llevo a esta práctica biosinergética es lo que he aprendido en todos estos casi 50 años dentro de las artes marciales, de llevar estos ejercicios a esta práctica personal que fue de alguna manera pues mi, digamos, tesis, ¿no? de arte marcialista, poder lograr aterrizar esto en una técnica. Y a ver, aquí ya yo estoy viendo al doctor Albino Contreras porque estamos hablando de la sexualidad también en el hombre desde el principio, que platicamos de su libro. Tú tienes 50 años practicando esto, empezaste joven, por supuesto, ¿no? Empezaste sí, a los 5 años. Sí. 55, pero ¿de cuántos años se ve aquí el buen Eduardo? Digo, doctor. De 42. Sí, yo creo unos 42. Esta práctica diaria del Tai Chi y bueno, todo este manejo de la energía también te da un plus en todos los sentidos, ¿no? En la sexualidad, porque es muy importante y hay que decirlo, después de los 40 muchos varones empiezan a decaer sexualmente. Sí, bueno, esto se da de manera natural, así como un carrito se va deteriorando con el tiempo, también nuestro organismo,
Por ejemplo, los riñones empiezan a envejecer desde los 30 años, a partir de los 45 años se suceden en el hombre cambios en sus niveles de las hormonas, que es la testosterona que se produce ahí en los testículos, y estos cambios ocasionan crecimiento en la próstata, estos cambios en la testosterona que se llaman genéricamente andrógenos, es lo que da lo que se llama la andropausia, que es el descenso de estos niveles, y la testosterona es la encargada de darle al hombre la fuerza muscular, la calidad de la erección, el deseo sexual. Entonces todos estos cambios son naturales. Disminuye la fuerza en su erección, disminuye el deseo de relacionarse con las parejas, de ahí la necesidad de lo que comenté hace un momento, de regularizar, de continuar con el contacto con la pareja, porque las parejas se acostumbran a estar o a no estar en contacto. Entonces, pues ahí está la clave. Biosinergética te ayuda a tener una mejor actividad sexual y sobre todo esta mentalidad vital. Fíjate que era parte de lo que quería platicar en esta segunda presentación de la técnica, que los resultados que yo he visto en la gente, comentábamos hace ratito con el doctor Albino, desde personas que ya las iban a canalizar porque tenían problemas cardíacos muy severos, pues ya no las tuvieron que canalizar, que la presión bajó, su ritmo cardíaco está estable, ya no toman medicamentos. Otras personas que han llegado inclusive con esquizofrenia muy severa o esquizofrénicos bipolares, también recuperan esa estabilidad emocional, pueden volver a trabajar, pueden volver a desenvolverse en la vida diaria sin necesidad de algún medicamento. Y he estado teniendo también, por ejemplo, pacientes con depresión crónica severa, y que también se recuperan de alguna forma, porque pues el hecho de saber, de llevarte a que tu energía vuelva a entrar o que tenga la posibilidad de descargarse, y esto a través de la respiración, pues liberas una cantidad de endorfinas, de oxitocina, de dopamina, de serotonina, etcétera, 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 lo cual desde el punto de vista químico pues te lleva a sentirte mejor, a sentirte mucho más vital, más equilibrado y en paz, duermes mejor, o sea, toda tu vida cambia. Y es lo que hacen los antidepresivos. Así es. Es más, estoy teniendo algunos alumnos que han llegado con Parkinson, y es impresionante porque después de la terapia de biosinergética, resulta que el Parkinson en ese momento, en ese lapso, desaparece. O sea, ya no hay Parkinson, no se mueven involuntariamente los brazos ni las piernas, quedan muy tranquilos. Hace poco también tuve un amigo que le tocó el temblor de la Ciudad de México, le tocó ver enfrente de él cómo se derrumbaba un edificio, y a partir de ahí empezó a generarse una especie de tensión primero en el cuello, y a la semana del evento ya lo tenía desde el cuello hasta el pie, prácticamente todo el lado derecho contracturado, medio dormido, y le dije, pues déjame, vamos viendo. Nunca lo he utilizado para un caso así la técnica, digamos para un trauma de esta naturaleza como el que sufriste. Hicimos la técnica y en una sola sesión se desbarató toda esa energía, que precisamente lo que le pasó, que eso es lo que quiero tocar el tema, es revivió el evento. Como en el evento su novia se puso muy grave, él tuvo que guardar la compostura, no pudo demostrar la ansiedad, la inquietud el miedo que estaba sintiendo, porque él contuvo a la novia. Y entonces durante la técnica él empezó a saltar y a correr como si quisiera escapar. Su cuerpo estaba reviviendo, no la mente, porque no hubo imágenes, no hubo recuerdos. El cuerpo que canalizó la energía y la descargó de manera instintiva, como si quisiera correr, escapar, y bueno, quedó como nuevo, ¿no? Los testimonios están en tu página también. Así es. Son muchos, y la gente también está preguntando que dónde te pueden encontrar, cuál es tu teléfono o tu página web, para que ahí te localicen, porque créanme que es una oportunidad, y si es por la cuestión sexual, si fuera por una cuestión emocional, si fuera por una cuestión física, es una oportunidad biosinergética con Eduardo Barraza.
Así es, mira, me pueden encontrar en www.taichimexico.net o www.taichimexico.info, en cualquiera de esas dos es mi página web. En Tai Chi México, en Facebook también estoy. Y a mí me gustaría cerrar mi participación en este programa, también como continuación a un comentario que hicieron ustedes dos, y con una historia que también trae una metáfora atrás, ¿no? Que hablabas tú que el Tai Chi está demostrado científicamente, Sí. todo lo que hace, ¿no? Alguna vez un joven arte marcialista le preguntó a un viejo sabio taoísta sobre este arte marcial que enseñaba. Le dijo: oiga, abuela, ese arte marcial que usted enseña es solo para viejitos, y en realidad pues no sirve para nada. A lo que el viejo maestro replicó: verás, hijo mío, hay dos escuelas de artes marciales en China, la interna y la externa. Cada una de ellas tiene sus particularidades, sus intereses. Las escuelas externas enseñan a jóvenes vigorosos y fuertes como tú cómo fortalecer más los músculos para poder pegar fuertes golpes, patadas, etcétera. Sin embargo, los maestros internos del Tai Chi, como yo, enseñamos sobre la respiración, la energía, la suavidad y la relajación, y además, y más importante, cómo combatir con enemigos invisibles, aquellos que no son perceptibles para los sentidos, pero que son los más poderosos e implacables, como la vejez, la enfermedad, la infelicidad y la muerte. El practicante serio del Tai Chi Chuan, que tenga la fortuna de encontrar un verdadero maestro interno, aprenderá de él el arte y los secretos de cómo esquivar la enfermedad, la vejez, llegará sin pasarle factura, vivirá feliz, y cuando la muerte le quiera sorprender, estará preparado y obviamente sin miedo. Así que ya ves que no es que solo los viejos practicamos el Tai Chi, sino que el Tai Chi es para todos aquellos que quieran llegar a viejos, pero de manera sana y feliz, en pleno uso de todas sus facultades físicas y mentales. Wow. No, bueno. Pues Y sobre con todo eso el enemigo más importante a vencer soy yo mismo. es uno mismo. Así es. Ya nos vamos. Miren, la terapia, nos pregunta María Luisa Guerrero que si puede servir para el insomnio y depresión. Sí, claro, puede ayudar. Y con gusto, mira, la beca para la rifa de la terapia es para María Luisa Guerrero y Silvia Díaz. La natación, clase de natación para Angélica Delgadillo, y los pases para el Temazcal 2x1, José Ramón Álvarez y José Enrique Abundis. Comuníquense a Cali, a la página web www.acallinatacion.com, 3628-6864, 3125-4506, y el teléfono del Temazcal con Delfín es el 333-105-9857. Si tienen alguna duda, llamen aquí a cabina y con muchísimo gusto se los van a proporcionar. Quiero decirles también que a principios de diciembre vamos a empezar con un taller de enneagrama. El primer fin de semana de diciembre voy a dar curso para 10 personas y lo vamos a hacer en el Temazcal, que vale mucho la pena. Ya les vamos a decir, solamente 10 personas para que se vayan anotando. Muchas gracias, Eduardo. Hasta la próxima. Al contrario, muchas gracias, Melix. Gracias, Doctor Albino Contreras, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, como no, si hay alguna duda de urología o si alguien quiere adquirir el libro que ya comentamos, dos teléfonos les voy a dar, 3641-8648 y 3641-2510. Mi nombre es Alejandro Barraza. Recuerden, el primer paso es darse cuenta y el segundo es tomar acción. Buenas tardes.